queremos graficar la ecuación lineal dada en forma de intercepción dependiente. Se nos da y es igual a negativo 2 3x menos 4. Entonces, para la revisión, forma de intercepción dependiente es la forma y es igual a mx más b, donde el coeficiente de xm es la pendiente de la línea, que también es la tasa de cambio constante de y con respecto a x, que es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. Y para graficar, esto a menudo se conoce como aumento sobre la ejecución. Y luego el término constante, b, es igual a la intersección y de la línea, lo que significa que la línea contiene el punto 0, b en el eje y. Así que de nuevo, mirando nuestra ecuación lineal, tenemos y es igual a negativo 2 3x menos 4. Como tenemos un menos 4 aquí al final, el término constante b es negativo 4. Entonces, si b es igual a 4 negativos, la intersección y es negativa 4, lo que significa que la línea contiene el punto 0, negativo 4, y ahora el coeficiente de x es negativo 2 3, lo que significa que la pendiente m es igual a 2 3 negativo. Al escribir la pendiente, con fines gráficos, queremos lo negativo en el numerador o denominador, pero no en ambos. Entonces, escriba la fracción negativa 2 3 como negativa 2 sobre 3, o negativo 2 dividido por 3. Y de nuevo, esto es igual al cambio de y con respecto a x, o delta y, el cambio de y dividido por delta x, o el cambio de x, desde aquí porque el numerador representa el cambio de y, que es negativo 2. Para graficar, una vez que graficamos la intersección y descenderíamos 2 unidades, nuevamente, porque el numerador es negativo 2. Y debido a que el denominador representa el cambio de x, que es positivo 3, iríamos a la derecha 3 unidades. Ahora intentemos graficar nuestra línea. Primero trazaremos la intersección y, que es negativa 4. ¿Cuál sería este punto aquí en el eje y? Y ahora usando la pendiente en la forma dada, bajaríamos 2 unidades y derecho 3 unidades. Esta es la razón por la cual la pendiente a menudo se conoce como subida sobre carrera. Pero observe como si bajamos 2 y 3 correctos, estamos fuera del plano de coordenadas dado. Lo que no significa que no podamos graficar esta línea. Simplemente significa que tenemos que cambiar la forma de nuestra pendiente para encontrar nuestro segundo punto. Entonces, en lugar de usar la pendiente en la forma negativa 2 sobre 3, recuerde que esta barra de fracción significa división. Entonces esto significa negativo 2 dividido por 3. Podríamos escribir la pendiente en forma de positivo 2 dividido por negativo 3. Observe que en ambos casos el cociente sería negativo. Entonces estas dos fracciones son equivalentes, solo que en una forma diferente. Pero observe cómo de esta forma, el cambio de y es positivo 2, y el cambio de x es negativo 3. Entonces, debido a que el cambio de y ahora es positivo 2, subiríamos 2 unidades. Y debido a que el cambio de x ahora es negativo 3, en lugar de ir a la derecha 3, iríamos a la izquierda 3 unidades. Entonces, escribir la pendiente de esta forma nos dará un punto diferente en la línea que cuando se usa la pendiente en esta forma. Entonces, usando la pendiente de 2 sobre 3 negativos, desde nuestra intersección en y subiríamos 2 unidades. Y luego dejó 3 unidades. Lo que significa que este punto sería un punto en nuestra línea. Y ahora podemos graficar nuestra línea, que se vería así. Observe cómo a medida que x aumenta, y disminuye, o la línea va cuesta abajo de izquierda a derecha verificando que tenemos una pendiente negativa. Más específicamente, si comenzamos con el punto más a la izquierda aquí, y bajamos 2 unidades. Y a la derecha 3 unidades. Nuevamente, esto verifica que tenemos una pendiente negativa de 2 3. Entonces, a veces, al graficar una línea en forma de intersección dependiente en un plano de coordenadas dado, tenemos que escribir la pendiente en una forma diferente para encontrar nuestro segundo punto. Espero que hayas encontrado esto útil.